Hola a todos, hola a todas. Hoy día la idea de presentar el ordinario circular IP número 1 tiene el objetivo de mostrar experiencia en la acreditación y poder compartirla y poder escuchar también cuál es la realidad que han vivido otras entidades. Los objetivos de esta presentación es informar primero cómo se va a dar esta presentación, que vamos a mostrar las situaciones, vamos a comentar cómo ha ido haciendo la aplicación y finalmente vamos a dar un espacio para la reflexión. También comentar y presentar en términos generales la IP número 1 del 25 de enero del 2024, compartir experiencias en la mirada y la aplicación de ella, mostrar la situación 4, 5 y 6, ya que la 1, 2 y 3 hoy día son muy semejantes a lo que ya había en la IP número 7, y compartir experiencia de cómo lo estamos trabajando, poner énfasis en lo que creemos que es relevante para la contratación en el terreno y cómo hemos traducido como entidad eh, esta IP. Esta slide cumple el objetivo de decir de dónde está la IP número 1 posicionada. Viene del ordinario circular IP número 7, que fue reemplazado por un ordinario IP número 15, que duró muy poco porque quedaron algunas consultas. Hicimos varias entidades que nos aclararan con respecto a la aplicación y finalmente en esta transición llegó la IP número 1 del 25 de enero de 2024. Importantísimo, a pesar de que esté escrito en todos lados, es una orientación técnica para contratar en terreno. Y está basada en que el artículo 23 dice que nosotros tenemos que emplear siempre criterios objetivos, no discriminatorios, imparciales, comúnmente aceptados y científicamente fundados. De ahí la razón que la Intendencia de Prestadores crea esta IP con el objetivo de guiar, facilitar y estandarizar el trabajo de la evaluación de la entidad en proceso. Sigue aclarando que son recomendaciones técnicas para el mejor proceder en situaciones en que sean aplicables y así deben ser entendidas y aplicadas. Sin embargo, aclara que si llegamos a desestimar esta recomendación técnica, tenemos que fundamentar explícitamente la decisión de prescindir de ella, señalando en el informe de acreditación los mejores o más apropiados principios científicos, metodológicos o razones prácticas que justifiquen la decisión de hacer otra cosa. Entonces nos invita a trabajar con ella, porque finalmente esta es la recomendación, pero lo deja claro que es una recomendación desde el punto de vista del carácter normativo. Aquí lo relevante de este ordinario circular es que se enfoca en la contratación directa que van a ir a hacer las entidades en un proceso de terreno. ¿Cómo vamos a llevar a cabo algunas contrataciones de algunas características y los criterios de cumplimiento de los respectivos elementos medibles? Las recomendaciones específicas se van ordenando de acuerdo a las situaciones que para efectos de la contratación es posible distinguir en las pautas de cotejo de los distintos manuales de los estándares generales. Y habla de 6 situaciones, a diferencia de la IP número 7, que tenía 4 situaciones. Y hace algunas diferenciaciones y matices en estas 6 situaciones. Nosotros queremos comentar un poco más sobre la 4, 5 y 6. Sin embargo, tenemos que mencionar las otras, como hemos comentado, tenemos valores nuevos. Y antes de poder seguir, hemos hecho una traducción de lo que significa esto, porque aquí hay una clave. Va a haber que constatar en terreno algunas cosas en forma contemporánea y otras en forma retrospectiva. Esa es la primera clave. La segunda clave es que vamos a tener que empezar a hablar también, al igual que cuando hablamos de indicadores, y les puedo contar después por experiencia que esto se nos enredó también con pandemia, el hecho de no haber tenido indicadores y empezar a hablar también en esta IP de lo cuantitativo y de lo cualitativo. Con respecto a lo cuantitativo, vamos a tener algunas situaciones en que se va a recomendar un N de 30 o 40, que la vamos a ver, que es la 1, y el resto de las situaciones vamos a trabajar en general siempre con un N de 7. También nos entrega una herramienta que no estaba definida, es que vamos a poder
en puntos de verificación que están compuestos por más de 3 servicios, seleccionar 3. Eso es una tremenda ayuda para el trabajo de las entidades, sobre todo con prestadores grandes, en que a veces superan el número de 3 los puntos de verificación. Pero hace una tremenda excepción, que también lo vamos a ver, que es en el APF 1.3, porque ahí dice donde el prestador haya definido como punto de verificación stop crítico, lo tiene que sacar, ¿no es cierto? Por lo tanto, es súper importante considerarlo desde esa perspectiva, lo tiene que aplicar en todos lados. Y hay un desafío oculto. ¿Por qué un desafío oculto? Porque esta medida cuantitativa, y esto es una traducción nuestra, es sobre el universo del periodo retrospectivo, no es sobre un universo de los últimos 5 meses, si el prestador se había adherido a alguna otra IP, si el prestador estaba midiendo indicadores hace 8 meses, de 8 meses, sino que es del universo del periodo retrospectivo, teniendo las complejidades que tuvimos algunos cuando el prestador venía saliendo de una pandemia y le quedaban 2 o 3 meses de indicadores y 2 o 3 meses que estuvo acogido a una IP número 1 de febrero del 2022. Pero ese era el desafío, si uno lo quiere llamar de alguna manera, porque tiene que ver con los periodos retrospectivos a evaluar sobre el universo donde vamos a obtener el número de 30 o el número de 7. Y en lo cualitativo pone algo potente porque ya es como cuando pasa con los indicadores. Nos dice, hágalo de acuerdo a un procedimiento local o la normativa vigente, o lo que solicita el estándar, ejemplo el DP21, o lo que está interpretado en las circulares o en el compendio de circulares. Por lo tanto, en lo cualitativo, usted se tiene que matricular de que va a evaluar en base a algunos de estos conceptos. ¿Y cuál es el desafío? Que un evaluador, cuando tenga que ir a ver tanto lo cuántico como lo cualitativo, va a tener que trabajar con criterios o atributos, como lo pueden conocer algunos, y va a tener que tener estos atributos visibles, visibles para él, visibles para la entidad, visibles para el informe, visibles para un expediente o un prestador, que esa es la cosa como básica. Y la entidad es más, va a tener que explicitar cómo se generó la convicción de que ciertas constataciones están cumpliendo. Por lo tanto, estos criterios, nuestra primera misión, lo que hicimos como GCS fue escribirlo. Estos son los criterios que vamos a usar en todas estas características. Y nos puso también como desafío, independiente que no son indicadores, que distingamos cuándo vamos a tener fuentes primarias o secundarias para poder obtener estos criterios, ¿ya? Situación 1, que no quiero ahondar porque no cambió en general en relación a la otra situación, excepto pequeños matices, es que hay un indicador definido que se ha evaluado periódicamente y es necesario verificar retrospectivamente el grado de cumplimiento real que coincide con el indicador. ¿Qué nos pasó en pandemia? Que muchos dejaron de medir y por lo tanto hubo una sugerencia que era, si usted no tuvo medición, asuma que estábamos al 86% y vaya una tablita 1, y si usted tiene un indicador y medida, asuma que estábamos en un 66% y vaya a una tablita 1 que la voy a mostrar, pero aquí lo relevante que nos va a servir de aquí en adelante, porque esto no es indicador, que su muestra sea representativa. Y eso significa que la tome del periodo y la tome una muestra además que sea aleatoria. Y esa muestra además tiene que tener precisión y tamaño de la muestra. Ahora, esto es una exigencia para la entidad. La entidad cuando está evaluando a través de su evaluador, el evaluador tiene que obtener esta información. No es una exigencia para el prestador. Eso es un poco complejo poder traducirlo, porque finalmente a quien le preguntamos es al prestador. Pero el objetivo es que nosotros tratemos de comprender cómo el prestador medía ese indicador y nosotros luego tomar una muestra de este periodo retrospectivo que metodológicamente sea representativa y sea precisa. Y el evaluador aquí va a poder hacer distintas cosas dependiendo de lo que tenga que evaluar, como en una GESEL 1.1 o en una GESEL 1.3 o en un RE 1.2, en un cuarto elemento medible. ¿Ya? Como revisar fichas, registros, procedimientos. Hasta aquí no hay nada complejo, no ha cambiado demasiado, excepto que la tabla dice que si un prestador está declarando que cumple al 100%, le pone una nueva exigencia. O sea, usted tiene que encontrar 29 de 30 en la muestra que usted tome, porque usted está diciendo que cumple al 100%. Por lo tanto,
obliga también quizás en algún sentido a que los prestadores hagan mediciones acuciosas de lo que realmente están dando, porque pone una diferencia en la tabla, pero en el resto se mantiene. O sea, si un prestador declara que cumple un 80%, tiene que ir a un 24 de 3. Esto es un muestreo aleatorio considerando los servicios que componen el punto de verificación con la ley de los 7 primeros. Si se cumplen los 7 primeros no necesita hacer la muestra de 30. Si se encuentra con menos de 30 casos, tiene que igual hacer el cálculo del porcentaje, mirar e ir a usar la tabla a pesar de que tiene menos 30 casos. Eso lo dice la IP y uno tiene que usarlo también a favor del prestador. ¿Qué hacer en caso de que no posea indicador o no ha medido? Usted asume que tiene un 86 y eso en la tabla es un cumplimiento del 67%, 20 de 30, pero si los primeros 7 registros cumplen, los criterios que se han obtenido del procedimiento local, de la normativa, de lo que dice el estándar, dependiendo de la situación que estamos evaluando, como un GSL 1.1 es lo que el prestador haya señalado que es importante evaluar, usted lo va a dar por cumplido. Es una situación que no ha cambiado mucho. Pero viene una situación 2. Empieza una situación 2 que tiene un numeral A y que tiene un numeral B. Y eso significa ya que empieza a hacer unos matices. Y en esos matices tenemos que ver, por ejemplo, que usted dice ha tenido indicador, ha evaluado periódicamente el prestador y lo que le pide es que constate si las condiciones existentes en la institución cumplen con el procedimiento local. ¿Y en qué situaciones teníamos esto? La identificación de pacientes. Hoy día también lo tenemos en la GES 1.9 y nos pone el AOC 1.3 o AOC 1.2, atención cerrada, atención abierta, o en la GSL 1.8 de atención del estándar ontológico. Hugo, ¿le puedes compartir a la Miquelina que quiere entrar, por fin? Ya está hecho ya. Ah, ya. Y entonces, aquí hay un arte, porque lo metodológico aquí nuevamente va a primar lo quanti y lo quali. ¿Por qué? Vamos a seguir insistiendo, vamos a ser majaderos, por lo menos como lo mira hoy día GCS. Los criterios o atributos a contratar salen del estándar, salen de las circulares, salen del compendio y del procedimiento local y tienen que estar de acuerdo al procedimiento local, normativa vigente y circular interpretativa. Y esto no es tan simple, porque uno encuentra muchas veces cosas que los prestadores hacen y que no están en el procedimiento local. Entonces uno tiene que mirar si hay algo del compendio, hay algo del estándar o hay algo de alguna circular que hace que el prestador tenga alguna cosa que uno no logró ver quizás en el elemento medible que está contratando. De ahí nos vamos a detallar un poco más. Situación 2, situación B ahora. No hay exigencia indicador y tampoco especifica un umbral de cumplimiento para el elemento medible, no para la característica. Muchas, DP21, APR12, GSL11, Q21, EQ22, INS11, y pone un listado. Pone un listado donde nuevamente lo primero que nos dice, no es posible verificar retrospectivamente que el indicador da cuenta de la realidad de los hechos durante el periodo en que se aplicó o que los verificadores que deben contratarse no están precedidos de un indicador o de un umbral, que es la que están en estas características. Pero usted igual tiene que dar una mirada o contemporánea o retrospectiva dependiendo de lo que está evaluando. Nuevamente aquí es potente identificar el universo del periodo retrospectivo que nos toca ir a evaluar. Y vamos a trabajar con lo quali y lo cuantitativo. Siguiendo con esta situación 2, por lo tanto, aquí voy a sacar, vamos a mirar un poco más lo contemporáneo en la visita en terreno. Desglosa y le deja súper claro a las entidades, esto es lo que usted va a ir a hacer en terreno, y por favor, cuando le toque una GES 1.9, una 12, un 3.1 en el estándar odontológico, tome paciente, funcionario, y si no hay paciente, va a tener que ser quizás entrevistas dependiendo de los responsables que están definidos en el estándar. Aquí estamos. Ya. Y esto tiene una cosa clave, porque va a haber que trabajar
estas características con el procedimiento local y estos criterios atributos. Por lo menos nosotros hemos tomado la decisión de escribirlos en el informe. ¿Y qué significa esto? Que si vamos a ir a ver un cuarto elemento medible, y esto es para las entidades y los evaluadores, el breve resumen tiene que ya contenerlo en el primer elemento medible, lo mismo que vamos a ir a evaluar en los criterios. Esto es el primer elemento clave, porque ¿cómo vamos a estar escribiendo criterios que no están en el primer elemento medible si estos son de acuerdo a procedimiento local? Y siempre considerando que pueden haber interpretaciones como hay para la GSL 1.2. Entonces uno tiene que entender que pueden haber interpretaciones y hay que mirarlas. Y nos da 7 casos de todo, del periodo. Nosotros tenemos que tomar solo 7 casos, ya sea de extintores, de la señalética, de los formularios, y después detalla, digamos, de acuerdo a cada una de las situaciones y cuántos periodos hay que ver de estos casos. Aquí si el prestador cuenta con más de 3 unidades, de nuevo nos refuerza que basta con que elijamos 3. Pero si una de estas unidades no cumple, no se da por cumplido el elemento medible. Por lo tanto, es un todo o nada, ya que también tuvimos la suerte algunos de estar en la explicación que dio la Intendencia, y esto entonces nos deja súper claro que hay que entender que si nosotros de estos 3 servicios que elegimos, uno no nos cumplió, no nos va a cumplir el elemento medible, pero exige que detallemos explícitamente cuál es el criterio que no está cumpliendo. Resúmenes, súper importante para los evaluadores y que estén contenidos en el primer elemento medible. También vamos a tener una contratación retrospectiva, en eso no ha cambiado mucho. El mejor ejemplo es la de PEDO 1, que esa se hace en base al estándar. El estándar dice, vea esto, elija 7 procedimientos, va puntos de verificación, que quede representado. Sabemos que tenemos servicios con multiservicios adentro, pero uno tiene que elegir consentimientos que representen los puntos de verificación, y ese es otro arte. Frente a esta cartera de prestación y listados de procedimientos, elegir, pero lo norma bastante bien, pero nos mete entre medio la DP 3.1, la DP 5.1 y dice, vea los registros sometidos a comité, identifique todos los casos presentados al comité, que eso significa vea el universo y luego contate 7. Si hay menos de 7, vea los 7. ¿Y de acuerdo a qué? Al procedimiento local. Y va a pasar lo mismo con la DP 4.2, donde nos pone que por favor veamos, según contratemos 7 alumnos al azar por carrera de todos los centros de formación, y los que hemos tenido la suerte de hacer prestadores gigantes, tenemos que ver a veces que son 25 convenios. Entonces, no es menor este punto, considerando nuevamente todo el periodo a evaluar de donde va a sacar estos 7 alumnos por carrera. Y así va señalando en las distintas características lo que espera que nosotros obtengamos de estos 7 registros o entregas de turno o exámenes de verificación, como pasa con el APL 1.3 o la GP 1.3 en los laboratorios con los controles internos. Deja muy claro lo que espera también en la trazabilidad de la biopsia, por lo tanto seguimos trabajando con lo cuanti y lo cualitativo, y aquí la relevancia es cómo hacemos este muestreo, porque este muestreo tiene que representar al universo y no a lo que nos acomodó, al periodo que el prestador tenía más a la mano, al que tenía más a la vista, al último que me mostró, sino que como yo determino sacar un muestreo de este universo, y eso es un arte y no es tan fácil, porque pareciera, pero cuando uno tiene 3.000 reclamos repartidos en 6 semestres, no se hace tan fácil tomar las muestras como uno piensa, o cuando tiene para los comités de ética oncológico 1.500 casos, tampoco es tan fácil muestrear. Y aquí viene nuevamente el arte y nuevamente considerar en las que tienen asterisco, que si están representados por más de 3 servicios, elegir solo 3, y seguimos entonces con los mismos atributos escribiéndolos en forma explícita. Y así la situación 2 le pone énfasis sí a la OC13, a la oportunidad, estoy haciendo resúmenes, al EQDO 1, que sean 3 periodos de todo el periodo retrospectivo de lo que tengamos. Lo mismo con el INS, sobre todo con ascensores. Hay prestadores que han tenido 40 ascensores, una maravilla elegir 7 y 3 periodos,
Pero aquí hay una gran cosa que es necesario mencionarla. Usted tiene que tener a la vista todo el periodo y es lo que estamos haciendo. O sea, si son 40 sensores, tenemos a la vista todo el periodo, hacemos un video o registramos o timbramos, pero nos preocupamos de decir que lo tuvimos a la vista y que de eso sacamos la muestra. Porque si no, eso también es harto trabajo y eso aumenta las horas de los cronogramas. Porque uno tiene que decir, yo no elegí estos 7 primeros, no elegí los del medio, sino que tuve 490 registros y tomé estos 7 sensores con estos 3 periodos que me dio 21, pero resulta que de un universo mucho mayor y tengo que dejar claro el universo. Es lo que nosotros hemos interpretado. Y eso, para la PF viene la excepción y nos ha tocado tener prestadores que tienen más de 10 puntos críticos para definir su stop crítico y aquí se ven todas las unidades, no se eligen al azar y después están las últimas. Vámonos a la situación 3 muy rápido, porque cuando vamos a entrevistar médicos, cirujanos, dentistas, está la recomendación al 90, está la tabla, cuando la posibilidad, lo ideal es que usted incluya la mayoría de los servicios clínicos de apoyo que representen los distintos niveles jerárquicos y de antigüedad, ya no los primeros 7 que le trajeron de la urgencia, trate de que, que tenga algo de muestreo, no a los 7 de las consultas que eran súper amables, y luego preocúpese de estar que los represente. La muestra recomendada es 30, pero si cumplen los 7 primeros, déla por cumplida. Eso es un gran alivio, y en caso contrario, basta con que uno no cumple y tiene que hacer las 30. Está la tabla donde dice qué es lo que debe o uno esperar que debe cumplir. Si hay menos de 30, porque hay prestadores pequeños, entrevistar al máximo los presentes. La situación 3 tiene que ver con puntos de verificación, en tanto técnicos como profesionales, no tiene un umbral preestablecido, por lo tanto lo que le solicita es que estas contrataciones son en distintos puntos de verificación y el primer criterio a tener presente es que cada punto se trata y se analiza por separado. Y aquí los muestreos probabilísticos nos resultan prácticos, se recomienda seleccionar 10 miembros por unidad o servicio, también sabemos que hay prestadores pequeños y está la tabla de recomendación. Habitualmente nosotros acá solicitamos que nos entreguen los listados de cuando el día que vamos a contratar, de la gente que está en turno ese día, porque si hay 50 nos vamos a contratar 2. Y si tenemos 4, contratar 2 no se ve espantoso y es un respaldo que la entidad tiene para decir, bueno, por eso entrevisté 2 y en base también al N que tiene de recursos humanos. Si tiene 5.000 personas en recursos humanos y tengo 5 entrevistados, es raro, ¿no es cierto? Uno trata de que buscarle consecuencias. Vamos a la situación 4. Yo la quiero mostrar primero lo que muestra el IP. Tenemos lo cuanti, lo quali, pero me voy a saltar aquí a hacer un detalle, porque la situación 4 habla para la DP12, para el fácil acceso al sistema de formulación, para el INS 11, para la red seca y húmeda accesible, para la INS 32, la operación de generadores de energía de emergencia, así está la PF 15, el 14, hasta el 16 en los servicios de quimioterapia. Pero ¿qué pasa aquí? Habla para la DP12 para el tercer elemento medible. ¿Pero qué dice para el segundo elemento medible? No nos dice nada. Y aquí uno tiene desafío y estas son las reflexiones a las que queremos invitar, porque existe un análisis global de los reclamos que considera al menos evaluación por áreas, causas principales, oportunidad de respuesta. Esto no quedó definido cómo presentarlo. Pero sí tenemos claro que tenemos que ver todo el periodo. ¿Miraremos 7? ¿No miraremos de todo el universo? ¿Haremos la misma regla? Son cosas que hoy día no quedaron totalmente definidas en esta IP, que no quiere decir que sea una IP mala, sino que simplemente que es una IP que le puso algunos límites y dijo estandaricemos a las entidades cómo trabajar. Se contrata la red seca y húmeda accesible, el tercer elemento medible, pero luego tiene el cumplimiento, el mantenimiento preventivo de la red seca y húmeda y sistema automatizado. Esto no está escrito en ninguna parte. Asumimos entonces todo el periodo retrospectivo, tomamos la regla de los 7 con 3 periodos y así la INS 3.2, la operación de generadores de energía de emergencia, calidad macroscópica del agua y el estanque reserva. Pero ¿qué vamos a hacer con los registros que dan cuenta del mantenimiento preventivo y realización de pruebas de los sistemas de iluminación de emergencia, las mantenciones preventivas del sistema de provisión de agua y la revisión periódica de la calidad de agua, que los prestadores en general lo hacen semanal? Y si estamos viendo 3 años, estamos viendo 52 semanas por 3. Entonces, nuevamente aquí vienen desafíos.
Y además estamos con características como el APE, que son en base a las orientaciones MinSal, por lo tanto, independiente de lo que escriba el prestador, uno tiene que mirar que cumpla lo que dice la norma y ver que en una esterilización en un pabellón vamos a tener que ver temperatura y humedad, y quizá en una zona de cirugía donde almacenan 2 riñones, vamos a tener que usar además un criterio y decir, aquí vamos a usar una cosa, pero en la otra vamos a usar otras cosas. Aquí la clave nuevamente va a ser lo cuantitativo, que hay que identificar las unidades que componen el punto de verificación y que van a ser objeto de contratación. Si son menos de 3 se ven todos, y si son más de 3 se seleccionan 3, pero hay algo que es súper importante y que es lo previo. Y aquí nosotros pusimos la palabra previo porque esto no lo organizamos en un terreno. Con prestadores, consejo de vieja, hay que verlo antes, hay que organizarse con el prestador, porque además el prestador cree que tiene tu cosa y tiene 8, o cree que tiene 8 y tiene 2, y por lo tanto a veces uno va con unos cronogramas excesivamente con personas y otras veces va muy corta, por lo tanto el previo aquí es súper importante. Y en lo cualitativo, nuevamente los criterios, pero aquí hay que considerar la normativa vigente, porque lamentablemente en una PF 156 psicotrópico hay que usar la normativa de los psicotrópicos. Y por lo tanto también hay que ir mirando normativas vigentes, porque no es lo mismo tener los medicamentos refrigerados, tener vacunas y tener medicamentos. Y eso uno tiene que ser capaz de tener ese conocimiento y transmitírselo a sus evaluadores. Por lo tanto, hay hartos desafíos. Y nuevamente, si uno de los 3 lugares que representan un punto de verificación no cumple, va a haber que detallar explícitamente qué lugar y qué criterio no cumple, ya sea de acuerdo al procedimiento o la normativa vigente. ¿Cuáles son las no invitadas? Porque uno les pone un nombre por ponerles algo, porque obviamente la IP abarcó harto, porque antes estas cosas quedaban a discreción. La ADP 1.3 se evalúa el efectivo respeto a los derechos de los pacientes, incluyendo las mediciones y la percepción de los pacientes y demás usuarios. Y aquí dice que exista constancia que se ha realizado evaluación periódica. GCL 2.3, se realiza vigilancia de los eventos adversos, se constata el análisis. ¿Qué hay que hacer aquí? De acuerdo al procedimiento local, del universo tomar 7, de cada punto de verificación. Son reflexiones que hay que tener y hay que tratar de tenerlas, porque hoy día están en la mirada también cuando nos fiscalizan los informes. La RH21, existe la constancia que se ejecutaba un programa de inducción cuando tenemos programas de inducción institucionalmente el 85%. Nos ha tocado ver que ingresan en un año 400 personas. Vamos a ver, las 400 personas pasar el 85, o vamos a tomar una muestra. Y vamos a aprovechar de usar esta IP, que puede ser muy buena para nosotros, pero también a veces puede hacer que con uno el prestador no cumpla. ¿Cómo nos vamos a generar la convicción? Tremendas cosas que tenemos que conversar. Lo mismo el RH22 con los puntos de verificación, porque cuando tenemos un prestador que tiene pocos, de baja complejidad, con poco personal, también impacta, lo mismo que el que tiene mucho personal. Entonces, aquí van al 100%, o no van con porcentaje, entonces hay que mirar, la RH31 es lo mismo, la RH41 es lo mismo, la EQ11 es lo mismo, la participación del personal técnico de usuario en la compra del equipamiento. Todo un temazo. Y la PF12, la participación de los profesionales usuarios en la evaluación técnica de los medicamentos, los insumos. Aquí no quedaron representadas y todavía tenemos una libertad de acción de lo que tenemos que hacer, y que son temazos para discutir, sobre todo en una GCL 2.3 que mide los eventos centinela. Resulta que se analizan a los 8 meses, independiente que están analizados, se le están revisando al año. Hay que tener una mirada ahí, pero esta no es una característica de gestión clínica de oportunidad, entonces hay harto que darle vuelta. Situación 5, características como la GCL 3.1, 3.2, recordando siempre que están con la normativa vigente. ¿Qué dijo la Intendencia? Existe constancia que se ha realizado vigilancia en forma periódica y vigilancia asociada a la IA. ¿Cuáles son los requisitos de contratación? Definir los eventos a vigilar. ¿Qué dice la IP? Cartera de prestaciones, autoevaluación, ficha técnica, listados de constatación de otras características, puntos de verificación, registro estadístico, GRD. Aquí sirve mucho la reunión previa que tenga uno con el prestador para hacerse una idea de cuáles son las IA a vigilar, porque a veces los prestadores en el terreno se enteran que tenían que vigilar algunas IA.
O que hay normativa, aunque ustedes no lo crean. Hace semanas hay prestadores que no saben todavía todo lo que les aplica, sobre todo los que no son de alta complejidad. La entidad solicitará informes cuatrimestrales de todo el periodo a evaluar. Aquí tomó la 3.1 y la 3.2 y la puso en la batidora, porque aquí tenemos que separar 3.1 y 3.2. Entonces dio 3 principios, A, B, C, y uno tiene que ser capaz de distinguir para dónde. Solicitará informes cuatrimestrales todo el periodo a evaluar, verificará la IA según normativa y que estén en el protocolo local, y estos verificadores deben venir descritos en el informe. También dijo definición de los métodos, conciliación y análisis. Los resultados de todas las tasas vigiladas estén disponibles del periodo retrospectivo a evaluar, pero seleccione un máximo de 4 días por cada factor de riesgo de vigilancia que le aplica al prestador evaluado en la tabla 4. ¿Y qué dijo la tabla 4? Tengo la vigilancia de pacientes con uso de dispositivos invasivos permanentes, tengo la vigilancia de procedimiento y cirugía, las trazadoras al menos, la vigilancia de pacientes hospitalizados que cursan una infección por una AREPI, clostrioides, SARS-CoV-2, estas diarreas que están definidas, y la vigilancia de pacientes con procedimiento en atención ambulatoria como la quimioterapia o la diálisis. Eso dijo. Eso en la GCL 3.2 lo que nos está pidiendo es que describamos el sistema de vigilancia activo, que se expliciten las guías vigiladas, que se explicite el procedimiento de vigilancia y los criterios de notificación. Por lo tanto, el tema y que se constate que se hace la vigilancia periódica. Por lo tanto, la consolidación, los análisis, los informes, pareciera que no van aquí. La 3.2 es obligatoria, la 3.1 es obligatoria en la baja complejidad, que están yendo varios. Bueno, sigamos. ¿Qué más dijo? Aquí viene ya como empezamos a interpretar nosotros. Ya sabemos las vigilancias con los usos de DIP, cateterismo urinario, ventilación mecánica, con catéter venoso central, las cirugías trazadoras, las partos, las hernias, las coles, si hay más de 40 bypass, los bypass, los clostrioides en los pacientes hospitalizados que cursan con infección. Entonces hay medianas complejidades que tienen pacientes hospitalizados, piensan que no les aplican los AREPI. Y la vigilancia con procedimientos de atención ambulatoria como la quimio o la diálisis. ¿Qué dice la IP cuando dice normativa vigente? Esa hoy día la 225, el sistema de vigilancia epidemiológica de la IA de abril de 2023, las interpretaciones que ya están en el compendio, y obviamente este ordinario circular número 1. Una vez que se definieron las guías a contratar, el periodo retrospectivo. Y una vez que se definió el periodo retrospectivo, la intendencia dice seleccione 2 meses al azar. Y si no tiene IA, por favor haga reposición, ¿ya? Y solicite los registros que utiliza para la vigilancia epidemiológica al prestador según el procedimiento. Y estos registros son los que hace el PCI, todos los que haya definido, todos los que escriben el documento, el anexo 1, 2, 3, 4, con todas las tablas de Excel y todas, y además los registros que generan los terceros. ¿Por qué? Porque hoy día le da fuerza al método indirecto, sobre todo los grandes prestadores que están llevando el uso de los dispositivos. Por lo tanto, tiene que mirar ese registro de terceros. ¿Y para qué? ¿Qué más tiene que mirar? Las estadísticas, los mapeos de cama, porque usted va en esta IP, le pidieron que viera, por favor, los pacientes que están vigilando. Entonces, es importante estos registros que son de terceros, por supuesto, mapeo, estadística, registro indirecto. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo se construye el indicador. Y el evaluador entonces llega a una situación en que a veces no le cuadra cómo llegó ese prestador con el numerador y el denominador, porque dice tiene que haber concordancia. Y nosotros les decimos también a todos, no entren en pánico. La concordancia no significa que si la tasa le dio 1 de 500 y al evaluador le dio 1 de 510 o 1 de 480, estamos en una inconsistencia, porque tenemos que ver los registros, cómo mide la vigilancia que hizo al paciente. Por lo tanto, muy relevante cuando uno se pone de acuerdo con el prestador, entender cómo lleva los registros y cuando hace la visita le pone hora, porque no es lo mismo ir en la mañana que en la tarde, que a las 12, que cuando el paciente estaba en pabellón. Ahora además, si uno maneja esta normativa, sabemos que los pacientes suman cuando se van de la UCI al intermedio, por lo tanto se generan algunos registros que hacen que a veces se cuente doble un porcentaje que no era tan así, y por lo tanto no es que haya una discordancia, y eso tiene que requerir un conocimiento por parte del evaluador, y viceversa.
También cuando se traslada de un servicio al otro, lo quedamos sumando igual en la UCI, pero lo sumó también cuando llegó a medicina, y eso puede pasar. Y si uno logra entender lo que ese prestador hace, esa discordancia no es un motivo de incumplimiento, excepto que sean de 500 días, sean 400 días los que estén discordantes. Quizás ahí nuevamente hay que usar lo cuanti y lo cualitativo, donde la distorsión no sea capaz de generar un cambio brutal en la tasa. ¿Qué más dice esta IP? Registro, la entidad escogerá un paciente por cada factor de riesgo seleccionado, o sea, se enfoca en paciente, que sea capaz de identificar el paciente que se vigiló, el factor de riesgo que estaba asociado, los criterios de vigilancia, inclusión y exclusión. Nuevamente, el primer elemento medible tiene que tener estas cosas. Entonces, de repente estamos súper preocupados que tenga la sensibilidad, la mortalidad, la clonalidad y no sé cuántas cosas más cuando está pidiendo esto, porque no podemos olvidarnos que no estamos evaluando IA, ni estamos haciendo una experticia. Hay un programa para aquello, hay un MinSal que tiene que preocuparse de esa parte. Nosotros somos entidades acreditadoras, por lo tanto, el cumplimiento de la periodicidad del registro de seguimiento. Dijo que iba a ir 2 veces a la semana y si no fue 2 veces a la semana, que cuente qué le pasó, según la normativa local y ministerial, porque también el ministerio dijo, usted tiene que ir a tales lugares 2 veces a la semana, a otra una, si tiene método indirecto, puede ir a una OPC una vez, y tiene que documentar muy bien eso. Y en caso de que el paciente seleccionado tenga una infección confirmada, que sea de acuerdo a los criterios ministeriales de notificación, le puso un peso, ya no a un criterio, sino que en base a criterios de, y si eso sí hay que mirarlo, ¿no es cierto? Ver cómo vamos. Y luego habla de la difusión de los resultados, los que deben tomar decisiones, muy importante para las que hemos vivido y hemos hecho IA. Pero tenemos que tener ojo con esta mirada y se verificará los registros que dan cuenta de la comunicación a las autoridades, directores, subdirectores, jefes de servicios, jefaturas de enfermería, que son estos informes trimestrales o cuatrimestrales que hacen los prestadores del resultado de la vigilancia con un análisis y medidas de intervención. Y esto puede estar representado por medios de difusión como los correos, los informes por escrito en el auditorio, en reuniones. Y aquí tenemos la 3.1 y la 3.2. La 3.1 es obligatoria en la baja complejidad. Y las reuniones aparecen acá, pues se contrata funcionamiento del Comité de Infección Intrahospitalaria verificándose al menos 3 reuniones. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí uno dice se contrata funcionamiento, porque está diciendo que si uno o más de los 3 requisitos de contratación señalados, los literales A, B y C no cumple, debe entenderse que el elemento medible no se da por cumplido. Y queda un poco, uno en la fantasía, uno dice, estamos pensando que estamos hablando solo de la 3.2, tenemos que entender que esto habla de la 3.1 y la 3.2, pero habla si uno o más de los 3 requisitos. Por lo tanto, nuestra mirada, y también de nuevo en nuestras reuniones previas y las que son prestadoras, tratar de entender que esto quede muy bien ligado con la 3.2 para no tener dificultad o verlo muy bien como lo hizo en la 3.1. Nos ha pasado que prestadores que creen que si hacen una reunión octubre, noviembre y diciembre están listos y no han entendido que son para difundir tasas, diagnósticos locales y por lo tanto 3 seguidas no es el objetivo y la norma 225 habla por eso de reuniones cuatrimestrales. ¿Se entiende? Por lo tanto, aquí hay una tremenda mirada. No podemos quedarnos pegados. Estamos poniendo los grandes desafíos. Hay muchos más con respecto a la formación, a la cantidad de horas, pero queríamos plantear. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos aquí básico el expediente, básico. O sea, si teníamos una GSL 3.2, por dar un ejemplo, en el primero va el protocolo local y de acuerdo al MinSal, en el segundo los indicadores y de acuerdo al MinSal con la cartera de prestaciones, con estos factores de riesgo específicos. ¿Qué significa eso? Nosotros trabajamos con 5 atributos en alta complejidad que le aplica a todo, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Vamos a ir a contratar una vigilancia activa. Primer atributo, que midan todos los indicadores que tienen definidos de acuerdo a la cartera y tenemos que encontrar las tasas de los 3 años, de los 6 meses, si se está presentando, si está en el SICAL, la estadística por año, todo, y tenemos que tenerlo en nuestro expediente. ¿Cuál es el segundo atributo? De acuerdo a lo que ha definido el prestador, la frecuencia de los DIP, porque puede tener frecuencia con método directo, método indirecto, pero vamos a tener que tenerlos aquí, cómo son esas frecuencias por servicio, por punto, cómo lo tenga presentado, con la planilla de riesgo que le entreguen al que está evaluando esta característica. Atributo 3, de acuerdo a las cirugías trazadoras con los reportes, que tienen que abarcar los 30 días por operado.
en los meses seleccionados de esta contratación, porque dice seleccione 2 meses y haga reposición y que cumpla con los criterios de notificación. Y por lo tanto, si tenemos alguna notificación, tener los formularios, tener el tipo de cirugía, cuáles son las que está trazando. Atributo 4, los AREPI, y por lo tanto, cómo lleva esta planilla en conjunto con el laboratorio y todo lo que podamos considerar. Y el atributo 5 en relación a los procedimientos de tipo ambulatorio, si cumple la visita epidemiológica semanal, si hay vigilancia a través de la formulación de las tasas, y también tener todo esto así en un expediente, cosa que si lo piden, que ya por lo menos a mí me ha tocado que me han pedido expediente, te mandan un link y tú tienes que subir toda la información. Por lo tanto, tremendo, tremendo. Finalmente, situación 6, otra vez esta misma como mezcla de la situación 5 entre la 3.1 y la 3.2. Situación 6, existe una ficha clínica y única. ¿Qué dice la IP? Que tiene que ser, tenemos que verificar aquí el cumplimiento de lo quanti, lo quali, y tiene que estar incluido la verificación del código único en su soporte, la vinculación de registros, si existe más de un soporte o registro en los lugares de los distintos almacenamientos, y el acceso a la integridad de los antecedentes que conforman la ficha clínica al personal que participa en la atención. Se ve muy fácil de decir, pero la verdad es que ¿qué va en todos estos registros vinculados? Hoy día en la experiencia les puedo contar que además puso la palabra normativa vigente, por lo tanto tenemos el reglamento 41 y hoy día incluso nos han sugerido que tienen que estar hasta los consentimientos de los exámenes de VIH en esta ficha clínica única individual en su manejo. Además, el compendio tiene el número 25, que esta se puede ver en cualquier parte, de cualquier punto general que tenga el prestador, aunque no constituya un punto de verificación, porque es general, y lo dice así la pauta, que el código único de acceso y vinculación en la integridad de la información descrita tiene que estar en forma explícita. Y explícita es realmente explícito, que se describa, que se lea y que se entienda, hasta lo que es la digitalización. Hoy día, ya que estamos con fichas que si no son 100% electrónicas, tienen soporte digital. Y eso significa entonces que en un segundo elemento medible se hayan aplicado los criterios descritos en el primer elemento medible del procedimiento. También está en el compendio que el DAO entra en esta ficha, da algunos servicios que deberíamos revisar sí o sí. Dice que hay que entrevistar al personal al menos 2 funcionarios de diferentes estamentos, que podemos hacer una observación directa y que podemos hacer simulación. ¿Cómo la trabajamos nosotros? Con las reuniones preterreno de nuevo para tratar de entender qué es lo que tiene en la ficha, porque a veces al prestador le cuesta diferenciar entre electrónico y digital, con los cruces de datos de las bases que tenemos de antes, con entrevistas y acceso a la integridad de los antecedentes, los diferentes soportes. Usamos audio, grabamos, simulamos, hacemos harta simulación. Y me tocó estar en una invitación que me hizo Hugo al Congreso de Seguridad del Paciente, y la simulación es un temazo que siempre pensamos que es solo el maniquí, pero la verdad es que la simulación es una buena herramienta para poder también no solo enseñarle a nuestros evaluadores algunos procesos, sino que también para poder demostrar algo que estamos contratando. Usar planillas de registro, videos, PDF, los Excel, hacemos PDF lo que contratamos. Finalmente, ¿qué nos trajo este IP y qué nos parece importante compartir? Aquí hay que hacer un trabajo de equipo con DT, con evaluadores, con ustedes, escuchar hoy día qué vivencias tienen ustedes de esto, estandarizarnos. El preterreno para nosotros es muy importante. Hay obviamente un terreno y un postterreno. Trabajamos con ficha del prestador y con las reuniones preterreno al evaluador le mostramos los posibles riesgos. En cada proceso de acreditación, una vez que es terminado y fiscalizado, aplicamos también nuestras acciones de mejora, vamos creando instructivos, vamos actualizando algunos, ya actualizamos el REG, capacitamos en forma presencial en talleres haciendo simulación, mejoramos el programa de inducción que hoy día tiene GSS, tenemos un encargado oficial con horas asignadas, y no perder el contacto con otras entidades para las buenas prácticas, para las reflexiones, porque es un IP que todavía, a pesar del tremendo esfuerzo que se pudo haber hecho de tenerla, que queda corta, con algunas características, y les cuento que nosotros que retomamos los indicadores ha sido también otro gran temazo, y eso que está la IP número 5 de hace muchos años. Nosotros ya partimos los webinars
y solo contarles que tenemos hecha una representación de RE13 como se constata para el 13 de julio y de ahí invitar a las otras entidades que siempre se nos han sumado y con las que partimos para que empecemos a presentar temas y ahora abramos espacio a la discusión. Nos hubiese encantado mostrarla, pero también vimos que el beneficio era respetar un poco los tiempos, así que vamos a presentarle un RES como lo evaluamos desde el preterreno hasta el postterreno, con lo que nosotros hacemos hoy día y que es lo que vamos en la versión 4 y hemos enviado a la Intendencia Prestadora hace un par de días atrás. Pero esa invitación queda y ahora voy a dejar abierto para que podamos conversar y podamos realmente discutir un poco temas y yo pueda ir mostrándoles lo que ustedes quieran de lo que vimos para que lo conversemos, porque aquí, si somos 84, estamos varios interesados en cómo ir trabajando esta IP y creo que compartir experiencia nos va a ayudar mucho. Así que muchas gracias, yo sigo dándole las gracias y debo decirlo a mi amigo Hugo, porque es mi amigo, que nos permita su Zoom, que nos permita, que nos motive y que nos mueva, que técnicamente seamos capaces de volver a recuperar algunos espacios importantes como tener opinión. Y para tener opinión tenemos que prepararnos, estudiar y estar en esto como lo que hemos hecho hoy día y qué mejor partir para que después se sumen otros, así que vamos a dejar matriculado a alguna entidad que quiera después del 13 de julio, porque vamos a presentar red, que se quiera ir sumando a estas buenas prácticas y que nos vayamos ayudando en las vivencias. Y que estamos, se agradece la asistencia.